presidente ofrezca excusas a los directivos de la federación y a todos los asistentes porque por razones relacionadas con su actual cargo como vicepresidente del Consejo de Estado no ha podido asistir. De igual manera agradezco al doctor Camilo Hoyos que nos acompaña el día de hoy para hablar sobre la evolución de los temas más recientes en materia de responsabilidad de la jurisprudencia del Consejo de Estado, que tiene un par de temas que sabemos son álgidos y que además han generado un interés especial en el sector. Doctor Camilo, no sé si quiere también usted hacer un saludo antes de que empecemos y entremos en materia. Sí, muchísimas gracias. Lo primero, como el doctor Sebastián, pues darle un cordial saludo a todos los asistentes a este Congreso de Seguro de Cumplimiento en su edición 2025 y por supuesto ofrecer pues nuestro más sincero agradecimiento a Fasecolda, a su presidente ejecutivo, el doctor Gustavo Morales, a su junta directiva, a sus vicepresidentes, directores y pues muy especialmente al doctor Luis Eduardo Clavijo, la doctora Daniela Arias, directora de la Cámara Técnica de Cumplimiento, la doctora Tatiana Rincón y demás organizadores de este valioso espacio de discusión académica por permitirnos a nosotros como miembros de la rama judicial venir a compartir con ustedes sobre la que no tenemos la menor duda es la más popular de las garantías del cumplimiento de las obligaciones que surgen en el marco de la contratación estatal. Entonces, nuevamente reiterando nuestro agradecimiento, pues vamos a hacer una pequeña introducción sobre el tema que nos convoca y yo quisiera retomar el nombre de este módulo. Como lo dijo la doctora Ingrid, este módulo se refiere a líneas jurisprudenciales en materia de seguro de cumplimiento y eso es bastante indicativo del hecho de que pues el Consejo de Estado, la sección tercera, al menos donde nosotros pertenecemos, se pronuncia todos los días, permanentemente, sobre los seguros de cumplimiento y además en demandas que involucran a compañías de seguros que explotan este ramo, ya sea como demandantes, demandados o terceros. Yo no sé el doctor Sebastián cuántas sentencias se habrá leído sobre las garantías bancarias o sobre el patrimonio autónomo como garantía de contratos estatales, pero creo que si las comparamos con las que habrá estudiado sobre el seguro de cumplimiento, pues van a ser una cantidad mínima versus lo que solemos estudiar en materia de seguro de cumplimiento. Listo, muchísimas gracias, doctor Camilo. Entonces, sin darle más preámbulo, yo quisiera anunciar los 4 temas sobre los que vamos a discutir y particularmente lo que son en realidad más líneas jurisprudenciales porque hay algunas divergencias como lo vamos a hacer notar más adelante y los 4 temas que vamos a tratar, vamos a empezar con un tema que está, digamos, es bastante reciente y tiene que ver con la existencia o no y la aplicabilidad o no para los contratos de seguro de cumplimiento relacionados con el cumplimiento de contratos estatales, particularmente la terminación por no notificación en la alteración del riesgo. Sobre eso versará la primera parte de nuestra charla. La segunda tendrá que ver con la efectividad de las garantías de cumplimiento en entidades exceptuadas del estatuto, especialmente cuando dentro de esos contratos se han pactado aparentemente facultades unilaterales para esa entidad estatal que no está sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En tercer lugar, hablaremos sobre una diferencia importante que tiene que ver con los alcances del amparo en relación con el buen manejo del anticipo y la amortización como obligación o no, y la manera en la que la jurisprudencia ha tratado ese tema dentro del Consejo de Estado, y finalizaremos con la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro y la aplicabilidad en materia de seguros de cumplimiento de contratos estatales. Ahora, si quiere, contamos de qué no vamos a hablar, si le parece bien. Sí, efectivamente, pues como decíamos, el Consejo de Estado permanentemente tiene que estudiar seguros, es decir, si a uno no le gustan los seguros y está en la sección tercera, pues creo que está en el lugar equivocado, porque todos los días, las aseguradoras son o el demandante o el demandado, o la llaman en garantía o está ahí presente, ¿sí? Estos 4 temas que dijo Sebastián, pues son los que vemos, son los que más vemos y creemos que son donde más hay debates interesantes en el momento, pero pues por supuesto eso no quiere decir que no haya otros temas importantes, ¿sí? Y simplemente para mencionar uno que nos parece de la mayor trascendencia, que vamos a dejar de lado en este panel, podríamos hacer referencia a la independencia de los amparos
del seguro de cumplimiento y el carácter excluyente entre sí de estos. Todos habrán conocido la norma del decreto reglamentario 1082 de 2015, cuyo número por supuesto pues no recuerdo en este momento, pero que lo que nos dice muy claramente es cada amparo es independiente entre sí. La entidad tiene que ser muy cuidadosa a la hora de hacer efectivos estos amparos. Para aquel que esté interesado, hay una referencia jurisprudencial muy interesante al respecto de un caso que fue bastante sonado en medios de comunicación y tiene que ver con el relleno fluido de las calzadas de Transmilenio por la autopista norte. En ese caso, la entidad hizo efectiva la póliza de cumplimiento por el amparo de estabilidad y calidad de la obra, sabiendo que durante toda la ejecución contractual se habían evidenciado deficiencias con ocasión de ese relleno fluido. Es una providencia muy interesante y simplemente para dejarla referenciada y ya pasar a los temas que Sebastián enunció, puedo decir que está en una sentencia de 18 de noviembre de 2021 y el expediente es el 56.085. ¿Listo? Vamos a empezar entonces con los dos primeros temas que enunció Sebastián, que son, en primer lugar, la terminación del contrato de seguro por no notificar a la compañía de seguros las agravaciones del riesgo. Y en segundo lugar, vamos a hablar de la efectividad del seguro de cumplimiento por parte de entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Estos dos temas podríamos decir que los vamos a ubicar en una familia que serían los temas que en tiempos recientes han sido tratados de manera distinta por una de las subsecciones del Consejo de Estado. No lo escondamos más, es la subsección A. En segundo lugar, los dos temas finales, el buen manejo y la correcta inversión del anticipo y su relación con la amortización del anticipo y la prescripción, son temas que podríamos decir tienen una naturaleza más pacífica, son más pacíficos, ya están un poco más decantados, pero digamos que en su momento vamos a ver que faltan temas por precisar y que no todo es unanimidad allá. Y ahora sí, sin más preámbulo, creo que arranquemos con la terminación del contrato de seguro. Y voy a empezar simplemente con una cita muy breve y es de dos sentencias en realidad que tratan sobre el mismo tema, que son la sentencia de 5 de febrero del 2024, para quien le interese, expediente 62.324, y la sentencia un poco más reciente de 27 de septiembre del año 2024 con expediente 70.576. Como lo acaba de mencionar Camilo, las dos sentencias son de la subsección A. Yo sé que hay no abogados en el auditorio, la sección tercera del Consejo de Estado, que es la que se dedica a temas de contratación estatal, tiene 3 subsecciones, cada una con 3 magistrados, y esta es una de esas 3 subsecciones, que es la A. ¿Y qué ha dicho? Y voy a leer para que comentemos sobre ello. Ha dicho: la terminación anticipada del contrato de seguro por falta de notificación de la agravación del estado de riesgo prevista en el inciso cuarto del artículo 1060 del Código de Comercio no aplica en los contratos de seguro de cumplimiento a favor de las entidades estatales. No solo por la función económica que cumplen, primera razón para determinar la no aplicabilidad de ese artículo 1060, sino también por oponerse al interés asegurable que profesan, donde el deber de garantía se edifica en normas de orden público que no se pueden desconocer ni dejar sin efecto. Entonces, yo quisiera, Camilo, que habláramos un poquito sobre las dos razones. Las dos razones para no aplicar esa norma dentro de los contratos de seguro de cumplimiento relacionados con contratos estatales, y para empezar en orden, hablemos primero de la función económica, si eso tiene un origen en la jurisprudencia del Consejo de Estado y cómo casa de cara en general al seguro de cumplimiento. Perfecto. Entonces, como lo decía Sebastián en esa cita de una sentencia de la subsección A, que creemos condensa de manera muy clara la posición de no aplicar las consecuencias jurídicas que trae el artículo 1060 del Código de Comercio por no notificar las agravaciones del riesgo, pues son básicamente dos. La primera, y la voy a leer textualmente, es por la función económica que cumplen los seguros de cumplimiento de contratos estatales. ¿Y cuál es esa función económica? Pues servir de garantía del cumplimiento de obligaciones ajenas, ¿sí? Digamos que esa sería la primera razón. Y antes de enunciar la segunda, pues quiero sí hacer resaltar algo, y es que este argumento no es del todo novedoso.
Y me estoy refiriendo a que la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ya en algunas oportunidades, eso sí debo decirlo, no de manera unánime, ha dicho que a los seguros de cumplimiento de contratos celebrados entre particulares no resulta aplicable esta norma, estas consecuencias jurídicas, por esta misma razón, por la función económica que cumplen los seguros de cumplimiento. Para quien quiera tener alguna referencia jurisprudencial, podríamos mencionar una sentencia de 15 de agosto de 2008, con ponencia del doctor Pedro Octavio Munar Cadena, y el expediente es el 03216 de 2001. ¿Listo? Esa es la primera razón. La segunda razón, esta sí es propia del Consejo de Estado, esta no se había visto en la jurisdicción ordinaria. La segunda razón tiene que ver con, leo textualmente la sentencia, el interés asegurable que profesan los seguros de cumplimiento de contratos estatales. ¿Cuál es ese interés asegurable? Pues el patrimonio público. Y continúa la cita, donde el deber de garantía se edifica en normas de orden público que no se puede desconocer ni dejar sin efecto. Voy a hablar yo un poco sobre la primera razón y cómo la veo. Lo decía el doctor Morales ahorita en el discurso que dio para instalar este evento, y es, acá estamos ante un seguro, ¿sí? Y digamos que frente al seguro de cumplimiento tenemos todos pues una norma, la ley 225 de 1938, que desde ahí permitió que se explotara el ramo de cumplimiento. Adicionalmente, esto nos lo volvió a traer el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y la jurisprudencia además se ha encargado de decir con todas sus letras, estamos ante un seguro, ¿sí? Esto es un seguro, efectivamente, esto cumple una función económica de garantía de obligaciones, pero esto es un seguro de daños, ¿sí? Y digamos que ya prácticamente hoy en día la tesis mayoritaria es que se trata de un seguro. El tema de la fianza creo que ya no lo sostiene tanta gente. Pero digamos que, ¿qué ocurre con esta tesis del Consejo de Estado? Más bien, este argumento. Pues cuando estamos diciendo que estamos ante un seguro, que nos enfrentamos a un seguro, que son aplicables las normas del contrato de seguro, pues todos nos hemos dado cuenta, hay unas normas que resultan ser incompatibles, ¿sí? Algunas normas del régimen general de los seguros, ya sea de los seguros terrestres o de los seguros de daños, que no aplican al seguro de cumplimiento. Se me ocurren algunas, las normas sobre infraseguro y sobre seguro. Por ejemplo, las normas sobre el concepto de riesgo, ¿cierto? O los riesgos inasegurables. Si me dice la ley que los actos potestativos del tomador son inasegurables y el tomador es un contratista que perfectamente puede decidir no cumplir el contrato, pues uno diría, no, esa norma es incompatible con el seguro de cumplimiento, ¿cierto? Sí, esa es la realidad del seguro de cumplimiento. Nos tenemos respecto de él que preguntar si determinada norma del régimen de los seguros es manifiestamente o no incompatible. Y si no lo es, pues habrá que aplicarla. ¿Qué pasa con el artículo 1060 del Código de Comercio? Que me permito simplemente recordar qué es lo que dice. Señala el inciso, no lo voy a leer todo porque se nos va todo el panel, pero dice el inciso primero que el asegurado o el tomador, según el caso, están obligados a mantener el estado del riesgo. Y en tal virtud, uno u otro deberán notificar por escrito al asegurador los hechos o circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato y que, conforme al criterio consignado en el inciso del artículo 1058, signifiquen agravación del riesgo o variación de su identidad local. Y el inciso cuarto señala que la falta de notificación produce la terminación automática del contrato. ¿Listo? ¿Qué pasa con esta norma? Pues tiene que ver con dos conceptos esenciales de la entraña del contrato de seguro, que son el riesgo al que está expuesto la cosa asegurada, la cosa o el interés asegurado, y la prima, que es la contraprestación que se paga por la asunción de riesgos que la aseguradora asume. Si nosotros sostenemos que en un seguro, de cumplimiento, que garantiza el cumplimiento de obligaciones, no es aplicable una norma que lo que propende es por mantener el estado del riesgo y esa conmutatividad tan importante, esa equivalencia, ese sinalagma entre prima y riesgos, pues creo que estamos
borrando con el codo lo que escribimos con la mano y de pronto ya estamos diciendo, eso sí, es un seguro, pero no es tan seguro ya porque no, el mantenimiento del estado del riesgo no es tan importante. Entonces creo que esa puede ser la primera crítica que uno podría formular respecto de ese primer argumento del Consejo de Estado para considerar no aplicable, repetimos, a los seguros de cumplimiento de contratos estatales las consecuencias que prevé el artículo 1060 del Código de Comercio. Y en relación con el segundo argumento que tiene que ver con el interés general, ¿qué opina usted antes de yo dar la mía? No, pues yo opino que el del interés general es un poco más discutible, pero yo creo que me van a calificar a mí de anti la sentencia de la subsección. Entonces yo prefiero que usted le Bueno, desde sus entonces reflexiones a los demás. le cuento yo mi posición a usted y al público y en este momento debo aclarar que nuestra posición personal no compromete ni al Consejo de Estado ni al doctor Alberto Montaña Plata. A partir de este momento vuelvo a ser profesor del externado por 10 minuticos. Entonces, la posición personal mía en relación con eso es la siguiente. A diferencia de algunos autos del Consejo de Estado que desde más o menos el año 2007 y sobre todo por allá en el año 13 califican el contrato de seguro de cumplimiento como un contrato estatal, yo siempre he pensado que el contrato de seguro de cumplimiento, así garantice las obligaciones del contrato estatal, no es un contrato estatal por la sencilla pero poderosa razón de que las partes, pues no hay ninguna de las dos entidades estatales, luego no recorrería la definición de que tratan los artículos primero y segundo de la ley 80 del 93. Sin embargo, uno no puede obviar una realidad y es que pese a que no sea un contrato estatal en el sentido técnico de la palabra, ni subjetivamente pueda considerarse como tal, pues hay unas normas del estatuto que sí tienen un impacto sobre eso. Luego la configuración del régimen jurídico de ese contrato no estatal tiene la aplicación de normas de un contrato del Estatuto General de Contratación, y eso incluye entre otros el artículo 86 del que van a hablar más adelante de la ley 1474. Dicho eso, el artículo 13 de la ley 80 del 93 dice que el régimen general de los contratos del Estado son las normas comerciales y civiles, salvo lo expresamente consignado en el Estatuto General. Eso quiere decir que el Estatuto en realidad, lo ha dicho ya el Consejo de Estado, con críticas a veces por parte de unos sectores más tradicionales, el Estatuto es una regla de excepción frente al derecho común. Y eso es verdad para los contratos estatales. Si eso es así, pues en mi entender siempre ha sido cierto que tiene que ser todavía más restrictiva la aplicación de normas de derecho público, como las normas que provienen del estatuto, para contratos que técnicamente no son estatales, como el contrato de seguros. Eso quiere decir que si uno busca la inaplicabilidad de una norma del Código de Comercio a un contrato que es de seguro como el de cumplimiento, en mi sentir debería existir una norma expresa que así lo determine, porque de lo contrario abriríamos una puerta, digámoslo, que puede resultar demasiado amplia cuando se trata de excepcionar esa aplicación. Esa sería, digamos, la posición en general. Pero acá viene un comentario adicional sobre el que yo quisiera poner énfasis. Esas dos decisiones, las dos del año anterior, son dos decisiones de la subsección A en un Consejo de Estado, sección tercera, que tiene 3 subsecciones. Con eso en mente, yo le quiero preguntar a Camilo, ¿cuál es la posición de las otras 2 subsecciones del Consejo de Estado? ¿Han dicho explícitamente que no aplica el artículo 1060 del Código de Comercio o por el contrario han dicho explícitamente que se aplica ese artículo 1060 del Código de Comercio a las subsecciones B y C de esa corporación? Sí, no, como lo dice el doctor Sebastián, pues es muy importante tener presente cómo funciona la sección tercera. Son 3 subsecciones y digamos que en muchos temas hay un sentido como idéntico, pero en otros no, como en este. Y en este caso de la agravación del riesgo y la terminación del contrato de seguro por su falta de notificación, realmente podríamos decir que la posición es minoritaria, porque pertenece solamente a la subsección A. De hecho, las subsecciones B y C, cuando han tenido que estudiar cargos de nulidad, de demandas, en fin, pretensiones en general sobre terminación del contrato de seguro, han simplemente negado las pretensiones de la demanda, pero digamos que reconociendo implícitamente la aplicación de la norma y de las consecuencias jurídicas. ¿Qué va a ocurrir? Estas son sentencias recientes, pues son de hace un año, por eso es reciente en el Consejo de Estado, son de hace un año y lo que habrá que ver es esperar a que haya una nueva oportunidad de que estas subsecciones se pronuncien y tendremos una reacción tomando partido ya sea por esta tesis de la subsección A o defendiendo la aplicación de las consecuencias jurídicas que trae esta norma y pues, la desatención de las cargas que ella trae. Yo ahí voy a hacer 2 cositas. La primera es hacer la referencia explícita de las decisiones para quien interese de la subsección B,
Tengo aquí dos sentencias, una de 6 de julio del año 2020, expediente 56.088, con ponencia del doctor Alberto Montaña, y otra sentencia de 17 de marzo del 2021, expediente 52.705, con ponencia del doctor Martín Bermúdez. Y luego de la subsección C, sentencia de 10 de marzo del 2023, 57.101, y sentencia de 23 de agosto del 2024, expediente 61.434, las dos con ponencia del doctor Jaime Enrique Rodríguez Navas. Básicamente, en esas decisiones, si bien el Consejo de Estado no dice aplica el artículo 1060 para los contratos de cumplimiento del Estado, de cumplimiento que garantizan obligaciones de contratos estatales, lo que sí hace es, por lo menos, intentar subsumir los hechos dentro del 1060, de donde se deriva que hay una comprensión tácita de que es aplicable esa norma a los contratos estatales. Doctor Camilo, cambio de tercio, ¿no? Sí, yo creo que ya para cambiar de tercio, ya me está asustando ese tiempo, pero simplemente queremos decir que respecto de la terminación del riesgo, estos dos argumentos, digamos que lo que se ve es un ejercicio, o sea, lo que falta es un ejercicio de ponderación, ¿sí? Porque digamos que los dos pueden ser válidos, nadie discute lo valioso que es proteger el patrimonio público o la función de garantía que cumplen estos contratos, pero no se puede olvidar que estamos ante un contrato de seguro con unas normas que lo regulan. Y pues digamos que el camino para cerrarlo, el camino de la protección del patrimonio público, si no se pondera adecuadamente, nos puede llevar incluso a desconocer normas, otras normas, por ejemplo la prescripción o inclusive la autonomía de la voluntad, la autonomía privada y la decisión de la aseguradora de asumir a su arbitrio, como dice el artículo 1056, alguno o todos de los riesgos a los que esté expuesta la cosa o el interés asegurado. Y yo creo que cambiemos. Listo, entonces con eso ahora nos vamos al segundo tema en donde tampoco hay una, digamos, línea única dentro del Consejo de Estado, y es la efectividad de las garantías cuando la garantía del cumplimiento es en relación con un contrato estatal no sometido al Estatuto General de Contratación, lo cual querría decir que tampoco resulta por la textualidad del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 aplicable esa norma. Entonces, si le parece bien, ahí yo le voy haciendo unas preguntas muy cortas para que vayamos determinando hacia dónde va y cuáles son las posiciones de las diferentes secciones y subsecciones. La primera es, en algún momento se dijo que pese a que no resultaba aplicable el estatuto en esos contratos estatales y en consecuencia tampoco tenía esa visa expansiva sobre el contrato de seguro, se dijo que igual eso podía ser un acto administrativo. Hoy en día, dentro del Consejo de Estado, alguna de las tres subsecciones sostiene en estricto sentido que eso puede ser un acto administrativo, sobre todo cuando existen pólizas que explícitamente así lo refieren, y es que el contrato dice se expedirá un acto administrativo a través del cual se declarará el siniestro. ¿El Consejo de Estado hoy en día sostiene que son actos administrativos? Sí, no, me parece fundamental la pregunta, porque para contextualizar a todo el mundo, ya el panel que sigue a continuación, la conferencia y luego el panel, van a hablar de cómo se hacen efectivas las garantías en contratos sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, mediante un acto administrativo que tiene que cumplir un procedimiento, en fin. En estos casos estamos en entidades no sometidas al Estatuto General, es más, sometidas al derecho privado, ¿sí? Y como lo preguntaba Sebastián, esa sería la primera pregunta que uno se hace, pero ¿cómo así? ¿El Consejo de Estado está diciendo que entidades que no están facultadas legal o constitucionalmente para expedir actos administrativos lo pueden hacer? No, realmente lo que se está diciendo es que estamos ante facultades unilaterales contractuales, pero de origen contractual. Y muy importante lo segundo que decía, esto no es una regla general. Es decir, en otras palabras, la regla no es los privados, las entidades, más bien las entidades sometidas en sus contratos al derecho privado pueden hacer efectivos los contratos como las entidades públicas sometidas al estatuto. No, esa no es la regla. La regla es absolutamente residual, porque lo que busca hacer la regla es una interpretación de las condiciones generales de seguros de cumplimiento de contratos pues, que no se someten a el Estatuto General de Contratación. De hecho, la sentencia Ito, simplemente por mencionarlo, que es una del 2020, voy a decir la referencia, es de 24 de septiembre del 2020, expediente 44.707, era un caso de EPM, de las Empresas Públicas de Medellín, que es una empresa de servicios públicos domiciliarios que, según la Ley 142 de 1994, se rige por el derecho privado. Y lo que ocurrió, y lo que ha ocurrido en los demás casos, es sencillamente que las condiciones generales de la póliza respectiva que se estaba pretendiendo afectar en el caso que estudió el Consejo de Estado, lo que preveían es que
esa póliza se hacía efectiva como en la Ley 80 de 1993, mediante un acto administrativo. ¿Listo? Entonces me parece muy importante la pregunta. Bueno, y la conclusión un poco de esa decisión, ¿cuál fue? ¿Es un acto administrativo o no es un acto administrativo? Y lo que sigue, y si no lo es, ¿qué efectos podría tener ese pacto entre tomador y aseguradora para la entidad estatal que resulta también interesada en los términos de ese contrato? La conclusión muy importante es que no se trata de actos administrativos. Es más, se dice, ustedes, empresas de servicios públicos domiciliarios, no expiden actos administrativos, ¿sí? No son actos administrativos, es decir, no son controlables en su legalidad por los vicios que todos conocemos, de desconocer las normas en que debería fundarse, desviación de poder, en fin, no son actos administrativos, son facultades contractuales unilaterales. Eso es clave. ¿Qué pasa? No lo son, pero se parecen mucho. Se parecen que son casi idénticos a los actos administrativos, porque la sentencia básicamente lo que concluye es que cuando las condiciones generales de una póliza tienen una estipulación como la que les comentaba más hace un momento, pues lo que sucede es que una sola manifestación del asegurado de hacer exigible la póliza ya genera que la aseguradora tenga que pagar, y si tiene que discutir algo tendrá que acudir al juez, ¿sí? Entonces por eso decimos que no son actos, se dice que no son actos administrativos, pero bastante se parecen a ellos. Vale, y acá yo creo que esto vale la pena ponerlo dentro del marco más general al cual pertenecen, y son dos sentencias de unificación de la sección tercera del Consejo de Estado. La primera de ellas es la sentencia de 3 de septiembre del año 2020 con expediente 42003 con ponencia del doctor Alberto Montaña, y la segunda, la sentencia 53.962 del 2024 con ponencia del doctor José Roberto Sáchica, en donde determinó respectivamente que los actos precontractuales de las entidades no sometidas no son actos administrativos, y en la segunda, que los actos que se expiden en materia de ejecución del contrato por pactos que se hagan las partes o que hagan las partes dentro del contrato, aunque sean facultades unilaterales, tampoco tienen la naturaleza de actos administrativos, y por eso hoy en día existe en el Consejo de Estado esa claridad de que tampoco lo será el que pretenda afectar una póliza. Pero esa primera posición que nos refería Camilo, pues dice, no es un acto administrativo, materialmente no lo es, pero el derecho privado hoy en día permite pactos entre particulares que impliquen el ejercicio de facultades unilaterales. Dicho eso, esa no es la única posición dentro del Consejo de Estado, Camilo. ¿Y cuáles son? Le pediría yo que ahora marquemos el extremo contrario de esta, que si bien dice no lo es, pues le da unos efectos muy importantes a ese acto administrativo, y pasemos a ese, perdón, acto unilateral no administrativo, y pasemos a la contraria, que sería aquella que en alguna medida, digamos, le da menos efectos a ese acto contractual no administrativo. Sí, digamos que la tesis contraria lo que sostiene en términos muy sencillos es que sea el régimen del que se trate y sea lo que sea que digan las cláusulas del contrato, las condiciones generales, el asegurado, para tener derecho al pago de la prestación, para hacerla efectiva, tiene que cumplir con la carga del artículo 1077 del Código de Comercio, tiene que acreditar la ocurrencia del siniestro y su cuantía, ¿sí? En todos los casos. Una sentencia de la subsección B, expediente 39.800, no recuerdo la fecha exactamente, pero esa es la tesis que podría ubicarse al otro extremo de esta facultad unilateral de derecho privado que sostiene la subsección A. Me parece muy importante en este punto decir que la tesis de la subsección A en ningún momento ha sido adoptada de manera unánime por sus integrantes, ¿sí? Y en la sentencia que citamos del 2020, en primer momento hubo un salvamento de la doctora Marta Nubia Velázquez Rico, y lo que ella decía en ese salvamento es, mire, usted llámele como quiera eso, acto unilateral, lo que sea, declaración unilateral del siniestro, lo que usted quiera, de derecho privado, pero el asegurado tiene que cumplir con la carga del artículo 1077 del Código de Comercio. Esta es una tesis que va por la misma línea de esta otra que contaba, de la subsección B. Ok, entonces de un lado tenemos alguna que dice es un acto unilateral contractual no administrativo, que igual por la unilateralidad que permite el pacto tiene que tener unos efectos jurídicos importantes que no equivalen
la presunción de legalidad del acto administrativo, pero que sí tienen efectos inmediatos en tanto acto unilateral. Y en el otro extremo tenemos una tesis que dice, oiga, puede haber pactado un poco lo que quiera, puede llamarlo acto administrativo, pero de cualquier manera, eso si al caso, constituirá quizás la reclamación, digámoslo así, que usted le hace a la aseguradora si tiene los demás elementos. Señor. Exactamente, sí, no, exactamente. Y de hecho, otra crítica que me parece muy importante traer a colación es la que hoy en día hace el magistrado Fernando Pardo. Él reemplazó a la doctora Marta Nubia Velázquez y la verdad sus críticas son contundentes en en sus aclaraciones de voto. Él lo que sostiene es las facultades unilaterales, sea en derecho privado o en derecho público, tienen que provenir de un pacto expreso e inequívoco en ese sentido. Y en estos casos, lo cierto es que las condiciones generales de los contratos a lo que responden es a una lógica de derecho público, ¿sí? Y desde ahí no se podría derivar una facultad unilateral. Me parece una crítica importante a la posición que está. La doctora Adriana Marín, que acompañará a la subsección A hasta final de año, pues nos deja en diciembre. No sabemos qué va a pasar con la subsección A, pero podríamos decir que esta es la posición que tenemos por lo menos hasta diciembre. Y entre las dos hay una suerte de tesis intermedia que es sobre la que yo le quisiera, digamos, que por lo menos planteemos esa discusión. ¿Cómo sería esa tesis intermedia que no es ni esos efectos unilaterales tan fuertes, ni tampoco que simplemente sea el equivalente a una reclamación? Claro, la tesis intermedia, como pues los abogados siempre es una, otra, y la ecléctica, pues la ecléctica sería que hoy en día, desde hace un tiempo, venimos en una línea de unilateralismo, incluso en derecho privado, ¿sí? Y digamos que las facultades unilaterales no son propias de las entidades estatales, en el poder público, la puissance publique, no, estamos acá en ejercicio de la autonomía privada y la fuerza de la autonomía privada da inclusive para conferir facultades unilaterales a las partes. Ya lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, desde el 2011 reconoció la posibilidad de terminar unilateralmente. El Consejo de Estado también ya lo ha dicho, las entidades pueden pactar facultades unilaterales. Ojo, no cláusulas excepcionales, facultades unilaterales. ¿Y qué va a pasar en estos casos? Pues que estas facultades tendrán que controlarse tanto en su validez como en su ejercicio, su eficacia, e inclusive si son eficaces, si generan responsabilidad, si generan perjuicios. Esa podría ser la tesis intermedia. Perfecto, muchísimas gracias, queda clarísimo. El Consejo de Estado entonces en ese evento tendría que controlar la validez de la cláusula y después el ejercicio que de ella se haga, porque lo que se esperaría es que las partes pacten precisamente las condiciones en las cuales se va a dar el ejercicio de esas facultades unilaterales que no constituyen ni ejercicio de prerrogativas públicas y por lo tanto tampoco la expedición de actos administrativos. ¿Quiere agregar algo sobre este tema No, antes creo de que que nos toca cambiar cambiemos? de tercio ya. Cambiemos de tercio entonces. Se está confesando usted como taurino, doctor Camilo. Vamos a Bueno, hablar del buen manejo y la correcta inversión del anticipo ahora sí, y más que el buen manejo y la correcta inversión del anticipo, de sus relaciones con la amortización del anticipo. ¿Listo? listo. Entonces, si quiere, ahí en 2 o 3 minutos se lo pediría yo a usted. Hablemos un poquito sobre eso y comentamos un poco cuáles son las posiciones en relación con qué es exactamente la amortización, no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista jurídico. Porque como lo va a explicar Camilo, pues puede que haya algunos que consideren que es una obligación dineraria, otros que es una obligación de hacer, y puede que incluso la jurisprudencia del Consejo de Estado haya dicho no es ninguna de las dos, es simplemente una operación contable. ¿Le parece si hablamos sobre eso? Yo creo que démosle rápido, Por porque favor. creo que respecto del amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo, pues todo el mundo conoce la norma del decreto reglamentario. El decreto 1082 dice cuáles son los riesgos que debe cubrir el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo, ¿cierto? Que es la apropiación indebida, que es el eufemismo de pues, no robárselo, la no inversión, ¿sí? Y la inversión indebida, que es cuando se destina de manera contraria al plan de inversión del anticipo, ¿cierto? Y esto, pues lo tiene claro el Consejo de Estado, pues el Consejo de Estado lee la norma y dice, efectivamente, la gran pregunta ¿cuál era? ¿Qué pasa con la amortización del anticipo? Que es un debate de todo el tiempo de los contratos en los que se incluye el pacto de anticipo. Pues a veces se consideraba que estaba incluido y a veces que no, y creo que desde el sector asegurador, los abogados que representaban aseguradoras, se hizo un trabajo muy importante por explicitar que la falta de amortización del anticipo no está cubierta por este amparo, ¿sí? Y digamos que esto lo reconoce el Consejo de Estado desde por lo menos el 2020. Una sentencia de la subsección B de 3 de noviembre de 2020, el expediente es el 47.760, dice textualmente eso, dice, ojo, el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo únicamente cubre esos riesgos que señala la norma,
no inversión, inversión indebida o apropiación indebida, no la amortización. Esa requeriría de un pacto expreso. Hasta ahí, pues nada novedoso. De acuerdo, y entonces esa posición que además intuye uno mayoritaria, por lo menos dentro del Consejo de Estado, básicamente dice la amortización no está cubierta por ese amparo, lo cual no quiere decir que no pueda haber eventualmente otro tipo de responsabilidad de la entidad, perdón, del contratista frente a la entidad y demás. Pero ¿qué otra posición ha surgido al interior del Consejo de Estado y que puede parecer un poquito, no la llamemos contraria como la primera, pero por lo menos un poco distante de esa primera, que podría hacer pensar que sí que está dentro del amparo o cubierta por el amparo, perdón, esa amortización? Sí, hay una posición muy interesante que es la de la subsección C. En la subsección C, curiosamente, solo ha habido pronunciamientos frente a este amparo y la amortización por parte de un magistrado, que es el doctor Jaime Enrique Rodríguez Navas. Y en las sentencias que él ha proferido al respecto, pues con ponencia suya, no se ha dicho explícitamente yo estoy en desacuerdo con la tesis que sostienen las subsecciones A y B. No, él lo que ha dicho es el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo cubre el reintegro del anticipo, ¿sí? Y lo que él dice es, con la amortización lo que se hace es reintegrar a la entidad el anticipo que se le entregó al contratista, ¿sí? Y en este punto pues creo que está todo el debate y es, como lo decía Sebastián al comienzo, ¿qué es amortizar un anticipo? ¿Sí? Cuando yo amortizo un anticipo, yo le estoy pagando una deuda a la entidad, es decir, cuando la entidad me entrega un anticipo ya me está prestando plata y yo al amortizarlo estoy pagando esa deuda, o más bien, como sostienen otros, y debo confesar que yo me inclino más por esa posición, la amortización del anticipo es simplemente una operación contable para, a la hora de pagar el precio de un contrato, descontar una porción del anticipo entregado a efectos de no enriquecer al contratista al momento de remunerarle la ejecución contractual. Ahí está la discusión y de hecho trasciende el ámbito de los seguros. De acuerdo, y ahí lo trasciende completamente porque también tendrá que ver con la relación que sostengan contratante y contratista y la manera en la que se podrá eventualmente llevar a cabo un litigio en relación con eso que estoy solicitando. Estoy solicitando el incumplimiento de una obligación de hacer, de una obligación dineraria, o simplemente estoy extrañando una operación contable que no necesariamente tiene efectos sobre cuánto le debe a quién y cuánto, como por ejemplo cuando se pide una liquidación judicial. ¿Quiere agregar algo en relación con ese punto? Sí, no, simplemente pues para no dejar en el aire la última afirmación que hice, el tema de la amortización del anticipo es tan relevante que hoy en día la mayoría del Consejo de Estado la asume como una obligación contractual y cuando estos jueces colegiados se ven enfrentados a tener que liquidar judicialmente un contrato, pues en muchas ocasiones resulta que del ejercicio final de este cruce de cuentas hay un saldo a favor de una entidad por concepto de anticipo pendiente de amortizar. Es un poco particular, digamos. O sea, si uno lo estima como una operación contable, pues la amortización lo único que daría es para que no haya un saldo a favor del contratista, pero hoy en día se tiene inclusive como para saldos a favor del contratista. Es un tema en el que creo que el Consejo de Estado está en mora de pronunciarse y de traerle claridades a las partes que están involucradas en la contratación estatal. Bueno, con eso hemos tenido dos posiciones o dos temáticas mejor, en donde las posiciones dentro del Consejo de Estado, las diferentes subsecciones, es distinta claramente y en algunos casos parece contradictoria, que serían el tema de terminación por no notificación con una posición minoritaria de la subsección A. Luego un segundo tema en donde tenemos unos acuerdos, digamos, básicos que no son actos administrativos, pero unas diferencias en relación con los efectos que tienen esos actos contractuales unilaterales no administrativos, y un tema en donde también hay una pequeña diferencia que tendría que ver con la inclusión o no de la amortización dentro de la garantía de amparo del manejo del anticipo. Y el cuarto tema, diría yo, es el más pacífico de los cuatro al que hemos llegado y es el que tiene que ver con la aplicación de la prescripción en materia de seguros de cumplimiento. Y en este punto, la primera pregunta es, ¿aplica o no aplica? ¿En qué términos aplica? Y un par de referencias, doctor Camilo, sobre ese tema, en el que además usted es experto y acaba de publicar un artículo sobre eso. Cuéntenos un poquito más. Sí, el tema de prescripción, la respuesta tajantemente es sí aplica y de hecho pues nuestros asistentes podrían preguntarse, pero ¿qué más vamos a hablar de prescripción?
Yo estuve revisando doctrina al respecto y encontré un libro que publicó el profesor Juan Manuel Díaz Granados en 1995 y el libro se llama Los seguros en el nuevo régimen de contratación administrativa, ¿sí? Y desde 1995 el doctor Díaz Granados lo que decía es, mire, para el Consejo de Estado es clarísimo que las entidades estatales, cuando van a hacer efectivos seguros de cumplimiento, tienen que hacerlos dentro del término de prescripción ordinaria del artículo 1081 del Código de Comercio. Entonces el tema uno diría, pues, ¿dónde está la novedad? O sea, ¿dónde están los debates? Pues lo trajimos a colación por la sencilla razón de que, a pesar de esta supuesta claridad, porque creo que esto viene de una sentencia antes de la Constitución del 91, una sentencia de 1991 de la Sala Plena del Consejo de Estado, lo cierto es que el Consejo de Estado todos los días, pero creo que mentiría si digo que, o sea, o por lo menos sala de por medio, tiene que anular actos administrativos porque entidades y entidades de todo tipo, de todo orden, del orden nacional, de municipios alejados de la capital, en fin, declaran la ocurrencia de siniestros sin tener en cuenta la prescripción. El acto dice, no, no aplica, eso no aplica acá, o eso se cuenta distinto. Entonces digamos que al día de hoy, todavía el Consejo de Estado, creo, sigue haciendo una labor pedagógica diciendo, ojo, tengan en cuenta los términos del artículo 1081 del Código de Comercio para la efectividad de sus seguros. Sí aplica, sin duda alguna. ¿Y la prescripción extraordinaria? Pues el tema de la prescripción extraordinaria, digamos que por la manera como se cuenta, por el hecho de arrancar desde el nacimiento del derecho y por su término de 5 años, no tiene mucha relevancia en esta materia. Y además, pues por una razón, y es lo que viene trabajando el Consejo de Estado desde hace un tiempo. Las entidades estatales tienen un deber de vigilancia de los contratos que ellas celebran, ¿sí? Tienen que tener supervisores. Cuando la capacidad técnica suya no lo permita, tienen que contratar interventores y por lo tanto tienen una carga de enterarse, tienen una carga de conocer, ¿sí? ¿Y eso a qué nos suena? Pues a prescripción ordinaria totalmente, ¿cierto? Desde el momento en que el interesado conoció o debió conocer del hecho que daba hacia la acción. Salvo que se demuestre la imposibilidad en razón de esas obligaciones de supervisión e interventoría que derivan del artículo 84 de la ley 1474, la entidad en principio con ese seguimiento o vigilancia técnica estaría obligada a conocer de ese incumplimiento en el caso del amparo de incumplimiento y tendría entonces de la garantía de cumplimiento y tendría entonces que poner de presente, y hay un temita más, Camilo, que tiene que ver con una palabra que puede haber hecho carrera hasta algún punto y es la del conocimiento cualificado. ¿Qué querrá decir eso y eso tiene o no sentido de cara a la aplicación que ha hecho el Consejo de Estado en materia de seguro de cumplimiento? Sí, ya simplemente para finalizar con prescripción y pues para que no quede en el ambiente que lo único que se dice es que la prescripción aplica y ya que ya nos sacaron la paleta roja, el tema de la prescripción, el Consejo de Estado también ha precisado cómo se contabiliza la prescripción ordinaria, ¿sí? Y es muy importante acá porque bastantes entidades lo que decían es, ok, yo aplico la prescripción, pero se la cuento solamente desde que yo tenga absoluta certeza del incumplimiento, de la cuantía de los perjuicios, en fin. Esto es principalmente preocupante en casos de estabilidad de la obra, es decir, obras que se deterioran hoy, en 5 años le dicen, no, vea, ya tengo acá las pruebas, contemos la prescripción si quiere ahora sí, y pues mañana le sacan el acto administrativo. Esto lo dijo el Consejo de Estado, por ejemplo, en una sentencia esta es del 2020, un momento la tengo acá, es de 5 de mayo, perdón, de 2020, el expediente es el 47.166, un caso de la biblioteca Virgilio Barco, muy interesante el caso de estabilidad. Ya para finalizar con prescripción, ya lo último que se dice es que no está exento digamos, posiciones que se desvían de la línea mayoritaria. Y me refiero concretamente a 2 sentencias que pues debo calificarlas como desafortunadas, proferidas en cuestión de 2 meses en el año 2021, en las cuales el Consejo de Estado equiparó el seguro de cumplimiento como un seguro de responsabilidad. Y esto tuvo una incidencia en el conteo de la prescripción que perdón decirlo, pero eso fue un sancocho terrible. Entonces la víctima, la entidad asegurada terminó siendo la víctima y el término de prescripción según el artículo 1131 pues fue el término de prescripción extraordinaria. Bueno, ya se imaginarán ustedes el resultado. Simplemente para precisarlo, al día de hoy esa tesis ya está totalmente superada y los 2 despachos que profirieron estas sentencias, hoy en día lo que sostienen es, aplica el artículo 1081 del Código de Comercio, prescripción ordinaria. ¿Listo? Simplemente para cerrar de prescripción, creemos que el Consejo de Estado la conoce, la está aplicando, está haciendo pedagogía, pero aún así creemos que todavía quedan temas por tratar, temas muy interesantes. Por ejemplo, la naturaleza constitutiva o declarativa de los actos administrativos. Esto lo trae el decreto reglamentario. Por ejemplo, la interrupción de la prescripción.
la suspensión, qué pasa mientras que el procedimiento administrativo se adelanta, en fin. Y ya la doctora Ingrid me va a regañar, entonces, pues, No, muchas yo no gracias lo voy a todos. regañar. Muchas gracias a todos los asistentes por su atención. Hasta luego.